No intentes sacarlos de ahí, dijo mi papá. No sacó a la línea. Simplemente manténla firme y enrolla. Mantén la presión. Todos los años, a mediados de mayo, todos bajábamos a pescar los cuerpos en el lago Solsen. Había al menos 2 docenas de nosotros. Pescadores, amantes del senderismo, cazadores locales, todo tipo de amantes de la naturaleza. Algunos incluso trajeron a sus familias. En los últimos 50 años, se había convertido en algo que hacen los lugareños. Fue horrible, pero en otro sentido. Era solo negocios como siempre. Tenía 14 años cuando mi padre me trajo por primera vez. Hubo al menos 40 cuerpos ese año. A lo mucho había el doble, y un año solo había unos 4. Pero siempre llegaban a mediados de mayo. Eso era seguro. No había ningún patrón en ello. Algunos eran viejos, otros jóvenes, algunos vestidos, otros desnudos. Todos emergieron del fondo del lago. Sus pálidas espaldas rompieron la tensión superficial mientras flotaban, siempre boca abajo, ojos abiertos, boca cerrada. Había tantos cuerpos. Probablemente podrías correr a sus espaldas de un lado del agua al otro si estuviera lo suficientemente loco. El primer cuerpo que levanté fue el de un hombre barrigón de 30 y pocos años. Estaba calvo y tenía una barba áspera. Todavía tenía las gafas puestas. Mientras lo acercaba a la orilla, mi papá sacó una herramienta casera que parecía un picayelo y lo estrelló contra la espalda del cadáver, arrastrándolo fuera del lago como un pez mojado. Tengo que engancharlos justo debajo de la clavícula, dijo. Ese lugar no se ablanda tan rápido. Papá luchó por sacar el cuerpo del agua. Casi resbala en las rocas mojadas. Con el cuerpo totalmente visible, las algas verdes destacaban como venas sobre la piel pálida. Él todavía tiene sus anteojos. Señalé. Oye, mira eso. Se rió papá. Nunca había visto eso antes. Papá le quitó las gafas y me las entregó. Cuadrado y grueso, con un marco poderoso. Y sin embargo, no podía apartar la vista de los ojos marrones muertos de nuestra captura. Quédatelas, dijo papá, entregándome las gafas. ¿Alguna vez atrapaste uno vivo? Yo pregunté. Nunca, dijo papá. Todos se han ahogado mucho antes de llegar aquí. ¿No deberías llamar a la policía? ¿Te refieres al oficial Ken? Está justo allí, hija. Hola, Ken. Saludó un hombre que comía un perrito caliente 2 puntos de pesca a nuestra izquierda. El hombre le devolvió el saludo y dejó una botella de mostaza. Escucha ahora. Mi papá sonrió. Eso parece aterrador. Lo entiendo, pero así son las cosas. Nos deshacemos de ellos, y eso es todo. Entonces no tenemos que pensar en eso durante todo un año. ¿Pero de dónde vienen? ¿Dónde? Oye, interrumpió mi papá, inclinándose frente a mí. Escúchame, nadie los conoce y nadie los extraña. Simplemente aparecen. No hay reporte de personas desaparecidas. No hay nadie que venga a buscar.
Esas no son personas reales. Se ven reales, papá, le dije. Demasiado real. Pero no lo son, hija, insistió mi papá. No son personas. Pasé al menos 10 minutos mirando al hombre barrigón. Tenía esa expresión neutral, como alguien a quien podría ver pasando por la noche. No ocupado, no enojado, no feliz. Solo un tipo, mirándome como si estuviera parada frente a él en una fila en el supermercado. Allí estaba, tendido sobre la fría roca, su rostro muerto mirándome. ¿Cómo podría no ser una persona real? Uno por uno fueron sacados del agua. Algunos todavía flotaban desde el fondo. Vi al oficial Ken sacar su tercer cuerpo y dejarlo caer en una pila. Las hermanas Nikki ya tenían 6, pero hicieron un poco de trampa. Tenían 2 cuerpos flotando lo suficientemente cerca como para que no pudieran detenerlos sin tener que enrollarlos. Roy levantó el cuerpo de una mujer joven desnuda y recibió una mirada severa de su prometida. Una vez que recogimos la mayoría de los cuerpos, trajimos un bote de pesca. Navegó por el lago durante unas horas más, solo para asegurarse de que los sacamos a todos. Mientras tanto, los cuerpos fueron preparados para el transporte. Los más pequeños, en su mayoría niños y adolescentes, simplemente se empaquetaron en bolsas, mientras que los más grandes se cortaron. Papá me enseñó cómo hacerlo. A lo largo de la orilla del lago, las aguas se tiñeron de rojo. No mucho, pero un poco. Los cuerpos no sangraron mucho. Ni siquiera parecía violencia. No había nadie gritando por ayuda, nadie pidiendo misericordia. Todo era solo carne, traída del fondo del lago Solsen. Si eso era todo lo que había en la muerte, parecía casi pacífico. Feo, pero pacífico. Un poco le quita el misterio. No pude ver lo que les pasó después. Papá me dijo que todos fueron arrojados en un lugar no revelado, secreto para todos excepto para unos pocos elegidos. Mismo procedimiento que el año pasado, señorita Sophie. Vivo en Alderland, justo al noreste de Aurora Falls. Mientras iba a la escuela en Aurora, pasaba la mayor parte de mis días aquí con mi mamá, papá y 3 hermanos. Soy la mayor, y mientras mis hermanos soñaban con viajar por el mundo, todo lo que quería era ir al baile de graduación con Daniele Jakubowicz y conseguir entradas para el partido de Acción de Gracias de los Leones. Al final, todos conseguimos lo que queríamos. 2 de mis hermanos fueron a estudiar a la MCU y uno fue a Estocolmo. Y para mí, bueno, esa cita para el baile de graduación con Daniela se convirtió en una relación estable. Y cuando entramos en nuestra casa ya estábamos comprometidas para casarnos. Sin embargo, no pude ver el juego de los Leones. Todos los años, ayudo a mi papá a bajar al lago Solsen. No nos emociona, pero hay un sentimiento especial de comunidad al ver a todos unirse en un momento de necesidad. Cada año también habría algunas personas nuevas. Papá siempre me enseñó cómo teníamos que asegurarnos de que se sintieran bienvenidos y normalizar lo que estábamos haciendo. No podíamos permitir que la gente difundiera eso de cualquier manera. Tenía que haber un nivel de confianza involucrado. Por lo menos, no deberían tener ninguna prueba. Sin teléfonos,
sin cámaras, y nadie más que unos pocos sabían dónde se arrojaron los cuerpos. Así ha sido durante años. Estoy llegando a la mitad de los 30 ahora, y tengo un hijo propio, Enrique. Afortunadamente, Daniel y yo decidimos mantenerlo fuera de esto. Siempre ha tenido la ambición de irse, y no queríamos cargarlo con ese absurdo ritual. Porque seamos realistas, eso no es normal. Lo sé. El año pasado las cosas cambiaron. Fue justo después de la cena. Mientras guardaba los platos, Daniel se me acercó y me tendió su teléfono. «Dame un segundo», dije. Terminando. «No», dijo ella. «Ahora». Me sequé las manos y estudié su expresión. Estaba aterrorizada. Hacía años que no la veía así. Vi el temblor en sus dedos. Tomé el teléfono. ¿Sí?, yo pregunté. ¿Es hora, Ken? Están vivos. Mi corazón saltó en mi garganta. Daniela me miró a los ojos, compartiendo la urgencia. ¿Están qué? ¿Me escuchaste?, dijo el oficial Ken. Necesitamos a todos. Ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué traigo? Rifles, munición, tal vez una Biblia. Había más coches de lo habitual en el lago Solsen. Había focos colocados a lo largo de la orilla del lago, y podía escuchar disparos en el bosque. Las hermanas Nikki estaban repartiendo chalecos reflectantes, y había una caja entera de linternas militares. Los preppers estaban saliendo, al parecer. Los equipos de pesca sobresalían de cada automóvil en la carretera, sin usar. No tenía un rifle, pero había traído una pistola. No era mucho, pero no estaba preparada. Demonios, tenía que mantenerla en mi cinturón. No pude encontrar la funda. Mientras me ponía el chaleco reflectante, vi al oficial Ken saludando a la gente. Mi padre había estado aislado de esa situación durante algunos años debido a sus problemas en las rodillas, pero el oficial Ken estaba tan activo como siempre. Esa noche, sin embargo, estaba enojado. Ese no era un Ken que come salchichas, era un Ken que intenta no maldecir. «Hay al menos 20 personas», dijo. La mayoría corrió directamente hacia el bosque. Algunos trataron de esconderse. Bev, quien codirigía la panadería del centro, solo nos miró al resto de nosotros. Extendiendo los brazos, podía ver que no había traído un arma. «Entonces, ¿quiénes son?», ella preguntó. «¿No deberíamos hablar con ellos?». «Atacaron a la familia Smalley», dijo el oficial Ken. «Arrastraron a los 3 al lago. Los ahogaron». Hubo un grito ahogado colectivo. Bev comenzó a llorar mientras se llevaba una mano a la boca. «Esas cosas son peligrosas», dijo Ken. «No nos vamos a arriesgar. Dispara a matar». Una de las hermanas Nikki le ofreció a Bev una pistola, que ella aceptó de mala gana. ¿Alguna pregunta? Muchas, pero ninguna que el oficial Ken pudiera responder. Estábamos dispersos en formación de abanico a lo largo del lago oeste del río. Si alguien escuchara o veía algo, se suponía que debía registrarse. Por cada disparo, todos los que lo escuchaban tenían que detenerse y hacer una llamada de verificación.
Esa fue una búsqueda y destrucción calculada. Cuando empezamos, los otros habían conseguido al menos una docena de ellos. Los cuerpos no se veían tan diferentes de lo que estábamos acostumbrados. Pálido, neutro, cubierto de algas. Bueno, tal vez sangraron un poco más. Aproximadamente una hora después de la búsqueda, escuchamos nuestro primer disparo. Tony Patterson, que se ganaba la vida construyendo cobertizos, disparó 2 veces en el cuello a un joven. No hubo aullido de dolor, ni chillido, nada. Solo 2 fuertes golpes, una llamada de control y otro cuerpo para la fila. El bosque se estaba oscureciendo, muy oscuro. El tipo de oscuridad de apenas puedes ver tus propias manos. Sin la linterna que me había atado al hombro, no habría podido hacer nada. Nos detuvimos unos 15 minutos después cuando se disparó otro tiro. Oímos que alguien gritó una falsa alarma y se disparó la llamada de control. Respondí y esperé a que se reanudara la búsqueda. «Espera», susurró una voz. Me di la vuelta, con el arma primero. Él era joven, 20 años, como mucho. Nunca había visto a este chico antes, pero de alguna manera me recordaba a Henry. Había una inocencia en él. Estaba escondido en los arbustos, vestido solo con un par de pantalones de chandal. La maleza lo había cortado bastante y tenía los pies ensangrentados. Estaba jadeando pesadamente y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Apenas parpadeó. Intentó hablar, pero las palabras quedaron atrapadas en sus escalofríos. Eso no se parecía en nada al hombre barrigudo que había sacado del lago todos esos años atrás. Esa era una persona viva que respiraba. Un hombre joven. Un chico incluso. «Lo tengo», empecé a gritar, reflexivamente. El chico levantó los brazos para protegerse. Un acto tan humano que hizo que me doliera el corazón. Yo era la agresora. Ese no era un asesino. Oí que los demás se detenían. Traté de obligarme a apretar el gatillo, solo para sentir que el seguro todavía estaba puesto. No pude obligarme a apagarlo. El chico estaba temblando, cubriendo su rostro. Me torcí el pie. Grité. «¿Les importa si vuelvo? ¿Estás bien?» Alguien volvió a llamar. «Sí, te veré en el campamento». Guardé mi arma y me acerqué para ayudar. El chico agarró mi brazo torpemente y se levantó. Estaba helado, con llagas negras a lo largo de sus antebrazos. Algún tipo de necrosis, sospeché. «¿Puedes caminar?», susurré. «Sí», asintió. «Gracias. Necesito algunas respuestas», dije. «¿Está claro?». Por supuesto. Sí», insistió. «¿Tú tienes coche?». Se toma el camino de la izquierda. Se sigue recto unos minutos hasta llegar a la carretera. Yo te recogeré. Date prisa. Me sentí mal dejándola así, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba improvisando, esperando lo mejor. En el camino de regreso a mi auto, fingí cojear. El oficial que me deseó lo mejor, agradeciéndome por venir.
Se sentía horrible engañar a todas esas personas que confiaban en mí. Pero no podía imaginar que ese chico tuviera algo que ver con la muerte de la familia Smalley. Había 20 personas saliendo de ese lago. No podían ser todos malos. Algunos tenían que ser decentes, y otros debían tener una idea de lo que estaba pasando. Tuvimos que usar eso. Tuvimos que empezar a hacer preguntas. Llegué a mi auto. Di la vuelta y tomé el camino largo de regreso. Cuando llegué al camino que había señalado, el chico no estaba a la vista. Cuando salí de mi auto y apagué el seguro, lo primero que pensé fue que había huido. Y, aún así, en su condición, no podía imaginar cómo haría eso. Me tomó unos minutos notarlo inconscientemente, a solo unos metros por el camino. Si no lo hubiera comprobado, lo habría dado por muerto. Lo llevé al asiento trasero y lo cubrí con una manta. Hice lo mejor que pude para esconderlo, ya que tendría que pasar por algunos de los otros en mi camino de regreso. Al dar la vuelta al coche, me di cuenta de que no estaba sola en la carretera. Había 3 personas bloqueando mi camino. 2 hombres de mediana edad y una mujer joven. La mujer sostenía un largo fragmento de vidrio como un cuchillo, clavado en la palma de su piel. Sus ojos eran negros y su piel pálida casi brillaba en la oscuridad. Sus venas oscuras los hacían parecer mármol, estatuas temblorosas. Y aún así, ni una palabra, ni un sonido. Cerré las puertas y pisé el acelerador. Cuando la cerradura hizo clic, comenzaron a correr hacia mí. Eran implacables, tirándose al auto. Uno de los hombres de mediana edad quedó atrapado debajo de la llanta delantera, casi haciéndome salir de la carretera cuando su pecho se dobló hacia adentro. El otro hombre golpeó el capó y fue arrojado a una zanja. No pude ver lo que le pasó a la joven. Me tiré al freno. El momento después del impacto, me quedé sentada allí, mirando hacia el bosque. Casi me había salido de la carretera y mi corazón estaba tratando de salirse de mi pecho con cada respiración. Vi un cuerpo tendido inmóvil en el camino. Otro cuerpo, roto y maltratado, yacía muriendo lentamente en una zanja cercana. Pero la joven no se veía por ninguna parte. Volví a mirar a mi pasajero, que seguía inconsciente en el asiento trasero, revisando cada espejo. Todavía no podía ver nada. Me maldije y salí del auto, con la pistola levantada y lista. ¿Quién diablos eres tú?, yo grité. ¿Qué quieres de mí? El faro izquierdo estaba roto y el derecho manchado de sangre, arrojando una luz rosada sobre el pinar. No fue mucho. Olvidé traer la linterna del campamento. Lentamente comencé a girar, mirando alrededor, pero me mareé. Me sentí tan débil, vulnerable. Revisé 2 veces para ver que el seguro estaba apagado. Entonces la vi. Tenía poco más de 20 años y vestía una especie de remera negra de metal y jeans ajustados. Ni siquiera podía leer lo que decía. Tenía ese cabello rubio corto y pequeñas heridas por toda la cara. Ahora que lo pienso, estoy segura de que alguna vez tuvo piercings. Tal vez fueron arrancados. Solo para, yo dije. Detente y solo.
Mientras luchaba por encontrar las palabras, saltó. No fue solo un salto. He visto gente saltar, pero eso no fue un salto. En cambio, simplemente despegó, verticalmente, al menos 7 pies en el aire. Parecía tan fácil como chasquear los dedos. Mi cerebro ni siquiera tuvo tiempo de registrar lo que pasó. No estaba en mi repertorio de cosas que una persona podía hacer. Sería como si un perro te hablara de repente, o si el sol se volviera azul. Mientras descendía sobre mí, pude escuchar un sonido. Había abierto la boca, dejando que el aire pasara por su cabeza como un embudo. Cuando estaba a punto de abordarme, la escuché inhalar. Era ese horrible silbido, como un grito inverso. Pude ver cada diente en su boca mientras sus labios se curvaban hacia atrás, revelando una lengua negra. Cuando ella cayó encima de mí, me tiró al suelo. Su navaja de cristal improvisada me cortó el brazo izquierdo, pero apenas me di cuenta. Mi cuerpo se sentía desconectado de mí. Intentó agarrarme, pero la tiré. En cambio, volví a ponerme de pie. Ella rodó a mi lado y saltó hacia el cielo. Sabía que el silbido volvería a caer sobre mí en un momento. Esa vez, actué por instinto. Apreté el gatillo una y otra vez, y cuando su cuerpo se vino abajo, ya estaba muerta. Boca abajo, 4 orificios de salida, un gran golpe en el camino de tierra. Su rostro volvió a ser neutral, como el hombre barrigudo de hace tantos años. Mientras la miraba, todavía estaba apretando el gatillo. El arma vacía seguía sonando, rítmicamente, como un metrónomo. Los otros vinieron a ver cómo estaba. Me vendaron el brazo y me celebraron ruidosamente. 3 muertes. Estaba empatada en primer lugar con los Andersens. Cuando me enviaron a casa, se aseguraron de hacerme prometer que Danielle me haría algunos puntos. Ella lo había hecho antes. De lo único que me arrepiento cuando arranqué fue de haber olvidado mi cojera. Nadie dijo nada, pero estoy segura de que el oficial Ken se dio cuenta. Siguió mirando mi pierna. En el camino de regreso a casa, noté que algo se movía en el espejo retrovisor. Mientras mi pasajero se movía, pisé el freno y me di la vuelta con la mano en la pistola. Olvidé por completo que estaba vacía. Se sentía bien tenerlo allí. El chico se quedó allí sentado, apenas consciente. Ni siquiera me estaba mirando. ¿Tú tienes algo de agua?, tosió. Por supuesto. Me tomó unos segundos relajarme. Tenía una botella en la guantera. Habiendo sacudido mi auto tanto de un lado a otro, mi guantera simplemente derramó un montón de basura. Registros, licencias, documentos de seguro, algunas herramientas, incluso un CD o 2. Ese coche ni siquiera tenía un reproductor de CD. Le entregué a mi pasajero la botella mientras comenzaba a limpiar los escombros. Finalmente, había un par de anteojos. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero no había duda. Estos eran los mismos anteojos que había recibido del hombre barrigón. Marco fuerte, cuadrado, vidrio grueso. Probablemente los traje una vez y simplemente me olvidé de ellos. Cuando mi pasajero se bebió toda la botella de agua,
se dio cuenta de que estaba mirando el viejo par de gafas. Compartiendo mi interés, inclinó la cabeza hacia un lado. Esos, se parecen un poco a los de mi papá. Jadio, ¿dónde los conseguiste? No le contesté. Seguí avanzando en línea recta, fingiendo no prestarle demasiada atención. Pero en mi corazón podía sentir ese aleteo, esa duda. Son solo unas gafas, le dije. Pero tú no llevas gafas, dijo el joven del asiento trasero. Y esas se parecen a las de mi padre. Hablaremos de ello más tarde. Le pedí a Dios que Daniele lo entendiera. Apenas era un adulto, después de todo, y estaba hipotérmico. No iba a sobrevivir la noche. Por otra parte, se podría argumentar que no debería estar vivo. La mayoría de la gente no comienza su día arrastrándose fuera de un lago. Cuando llegué a la entrada, Daniele ya me estaba esperando. Debía estar muy preocupada. Quizás se había enterado de lo que le había pasado a la familia Smalley. Miré a mi extraño pasajero. Le pedí que esperara y salí. Daniele no sabía por dónde empezar. Su preocupación se convirtió en un largo abrazo. «Me han llamado», dijo. «¿Te has cortado el brazo?» «Está bien, pero yo he traído a alguien», dije. «Necesita ayuda». A Daniele no le gustó su aspecto. El chico se quedó sentado, mirándonos fijamente. Si no fuera por sus constantes escalofríos, habría parecido francamente amenazante. Lo trajimos. Daniele lo envolvió en mantas y le dio algo de ropa de repuesto. Le dimos mucho líquido y fruta fresca. Sugerí un baño caliente, pero Daniele se rió. Al parecer, calentar a alguien que está hipotérmico puede matarlo. ¿Quién lo iba a decir? Mientras lo metíamos en la habitación de invitados para pasar la noche, Daniele me sentó en la cocina para coserme el brazo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. «Eso no debería ser peligroso», dijo. «No podemos irnos sin más». Golpeó un dedo junto a mi herida y negó con la cabeza. «Si eso te hubiera cortado el cuello, estarías muerta. No vamos a hacer eso de nuevo». «¿Y eso es todo?» «Eso es todo». Me vendó el brazo y apoyó su cabeza a mi barbilla. Podía sentir mi herida palpitando con sangre y calor. «No sé si quiero saberlo», continuó, «pero es uno de ellos, ¿no?» «Sí», asentí. «No podría simplemente...» «Lo sé, lo entiendo, pero podría ser peligroso. Ni siquiera sabemos su nombre». «Soy Robert, señora». Daniele y yo nos giramos. Allí estaba Robert, envuelto en mantas y apoyado en la pared. Apenas podía mantenerse en pie, pero había estado escuchando. «No soy peligroso». Aunque parecía honesto, sus ojos contaban una historia diferente. Es difícil confiar en alguien con ojos que reflejan en la oscuridad, como un gato. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? A la mañana siguiente, mi hijo Henry se fue a jugar con un amigo antes de que tuviéramos tiempo de presentarle a Robert. Daniele le trajo a nuestro invitado unos huevos y una tostada, que devoró con ganas. Aparentemente, parecía un joven que había pasado por un trauma desesperante. Después de que Daniele limpiara mis heridas,
Fui a mantener una conversación seria con nuestro invitado. Tardé 10 minutos en encontrarlo fuera, en el coche. Estaba sentado en el asiento del copiloto, hojeando el par de gafas que había encontrado. El mismo par de gafas que había encontrado en un cadáver barrigón cuando era niña, hace tantos años. Me senté junto a Robert, sin encontrar su mirada. «Está muerto, ¿verdad?», preguntó. «Normalmente lo están», asentí. Ese año fue la primera vez que no lo estaban. Robert examinó las gafas con atención. «Pensé que nos había dejado», suspiró. «Simplemente se fue». ¿Se fue? No lo recuerdo. Me recosté en el asiento, apoyando las manos en el volante. ¿Sabes cómo he llegado hasta aquí?, pregunté. «Había un río», dijo Robert. «Había gente enmascarada. Intentaron ahogarme. Menos mal que no lo hicieron». «No, yo creo que lo hicieron», dijo Robert. «Creo que he muerto». Nos quedamos sentados un rato. Observé a Robert, tratando de poner en palabras qué era exactamente lo que lo hacía tan incómodo de mirar. Me di cuenta de que no era una sola cosa grande, sino varias cosas pequeñas. En primer lugar, apenas parpadeaba. Cuando lo hacía, no lo hacía simultáneamente. Parpadeaba un ojo a la vez, desincronizado. Su respiración era superficial, irregular y con un traqueteo incómodo. Era como escuchar a alguien en un sueño profundo, solo que con una parada aleatoria de vez en cuando. También me di cuenta de que se estaba dejando mucho cabello y tenía una calva justo encima de la oreja izquierda. «No puedo quedarme aquí», dijo Robert. «No pertenezco, lo sé». «Nada de eso es correcto», dije. «Ni siquiera sabemos lo que está pasando y ya nos estamos matando». «Creo que es porque, ya sabes, la gente olvida», dijo Robert. «Olvidaron que antes éramos personas y nosotros olvidamos un poco, bueno, lo mismo, que somos personas. Sin embargo, tú no te olvidaste», señalé. «¿Qué te hace diferente?» «Me llevaron hace apenas unos días. Todavía recuerdo algo». Se quedó mirando al frente y luego volvió a mirar el par de gafas. Las dejó suavemente en el tablero. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué no me mataste?». Recogí las gafas y las volví a meter en la guantera. Se cerró con un clic satisfactorio. «No sé, Robert». Me encogí de hombros. «Supongo que no he olvidado que todavía son personas». Cuando me recosté en mi asiento, me vino a la mente el dolor de mi hombro. Puede que sigan siendo personas, de un modo u otro, pero no había nada natural en ellos. Fuera como fuera, Robert tenía razón. No pertenecían. Fuimos a un supermercado cercano. Robert tenía un aspecto un poco bobo con la ropa que le quedaba, pero si no te fijabas demasiado, podía pasar por un vagabundo. Nos separamos mientras yo recogía unos cuantos víveres. Cuando volví a ver a Robert, lo vi bebiendo una botella de agua mineral directamente de la nevera. Iba por la tercera botella cuando lo saqué de allí con un ligero toque en el hombro. Me miró, sorprendido, como si se hubiera desconectado por completo. Hice un gesto a Lucy en el mostrador, como para asegurarle que yo lo pagaría.
Yo me encargo, dije. Adelante, bebe. Gracias, suspiró Robert. No sé por qué. No te preocupes. Mientras pagaba, él ya estaba abriendo una cuarta botella. Me adelanté y pagué a Lucy por 6. Cuando salimos, mi corazón dio un vuelco. Había un vehículo patrulla afuera, y eso solo podía significar una cosa: el oficial Ken. Ya sospechaba después de que se diera cuenta de que fingías acoger el otro día. Estaba observando mi coche y tomando notas mentales, así que volví a entrar en la tienda. Atraje a Robert conmigo. Te va a matar, le dije. Eso es todo. No dudará. ¿Lo entiendes? Robert asintió. Hay una segunda salida junto a los baños. Úsala y reúnete conmigo en la parte de atrás. Quédate escondido. Sin detenerme a comprobar si Robert había entendido, salí para reunirme con el oficial Ken. Ahora, Ken no es un hombre grande. Es más bien bajo y fornido, pero tiene una mirada intensa. Todo lo que hace, lo hace con un propósito, y puedes decir cuándo está perdiendo los estribos. Cuando salí de la tienda, me saludó con la mano. Le devolví el saludo. ¿Estás bien, Ken?, le pregunté. ¿Cómo está el brazo?, me preguntó. Está bien, oficial. Me lo han cosido. Daniele es un tesoro. Eso es seguro. Contando mis bendiciones. Pasamos al lado del otro cuando lo oí detenerse y girar. Podía sentir sus ojos clavados en mí. Lo hiciste bien, dijo, atrapando a 3 de ellos. Si solo hubiéramos llegado antes. Para los Smalleys. Sí, coincidió Ken. Por los Smalleys. Lo vi alejarse hacia el supermercado. Era solo cuestión de tiempo antes de que se encontrara hablando en voz baja con Lucy y escuchara todo sobre mi extraño y juvenil pasajero, el que fue sorprendido bebiendo agua mineral junto a las neveras. Cada vez era más evidente que mi tiempo con Robert tenía un plazo estricto y que tendría que encontrar la manera de que volviera. Pero ¿a qué y a dónde? Tiré del coche por la parte de atrás y recogí a Robert sin ni siquiera minorar la velocidad. Ya iba por la 5ª botella de agua mineral. La piel de sus brazos estaba escamando, dejando pequeños puntos blancos por todo el asiento. Te estarán buscando, añadí. No puedes quedarte con nosotras. Yo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? No lo sé, grité. Normalmente están todos muertos. Los dejamos muertos y ya está. ¿Dejarnos? Me detuve en un camino lateral, chillando hasta detenerse. Me estaba poniendo nerviosa. Honestamente, me estaba asustando. No se sabía lo que Ken haría si se sentía traicionado. Te ponemos en una pila, suspiré, en bolsas de basura. Luego te dejan en la calle. ¿Eso es todo?, se reía. ¿Eso es lo que hacen con nosotros? Sí, nosotros. No, espera, entonces, ¿no llamas a nadie? ¿No buscas a nuestras familias? Nadie te busca, Robert, le contesté bruscamente. No hay nada ahí fuera. Es como si no existieras. ¿Cómo puedo saber si son realmente personas? Estoy aquí, gritó. Mírame, estoy aquí mismo. Estoy mirando y estoy... Sus ojos estaban mal.
Las pupilas se dilataban, cambiaban de forma, moviéndose como trozos en una lámpara de lava. Su escalofrío se había detenido por completo, junto con su respiración. Estaba quieto, como una estatua. Sus ojos eran lo único que se movía. Por un breve momento, recordé crudamente que estaba solo en un coche con una anomalía. Alguien que no debería estar aquí. Me encontré conteniendo la respiración. Puede que solo esté molesto, pero también podría abalanzarse sobre mí y arrancarme la garganta. No había forma de saberlo. Estoy mirando, susurré. ¿Qué ves?, preguntó con un traqueteo en la garganta. Yo no tengo la menor idea. Robert se recostó en su asiento y parpadeó rápidamente. Sus ojos y su respiración volvieron a la normalidad, y pude sentir que la tensión disminuía. Me miró, casi disculpándose, y luego volvió a mirar la carretera. Quiero verlos, dijo. El resto de ellos. No sé dónde están, suspiré. Solo unos pocos lo saben. Por favor, dijo. Siento que es importante para mí estar con, ya sabes, los demás. No sé qué decirte, Por favor. Agarré el volante y me mordí el labio. Tal vez eso era lo mejor. Además, todavía tenía mi pistola cargada guardada en el maletero. No fue muy difícil averiguar a dónde habían llevado los cuerpos. Eran demasiados para llevarlos a pie, así que tuvieron que usar un vehículo más pesado. Los únicos que tenían algo remotamente parecido a un camión eran los O'Donnell. Tenían un tractor. Llevé a Robert de vuelta al sendero. No tardamos en encontrar las pesadas orugas de un tractor que se adentraban en las colinas. Como las huellas enturbiaban el camino y la colina era más empinada de lo previsto, tuvimos que bajarnos y caminar. Robert se terminó su sexta y última botella de agua mineral. Yo llevaba la pistola y una linterna. Nos llevó casi una hora seguir la pista hasta el final. Cuando la colina se convirtió en un acantilado, pudimos ver lo que quedaba de un antiguo pozo minero, en su mayor parte cubierto de maleza. La pista se detuvo aquí. No había nadie aquí, pero sí muchas pisadas que se adentraban en la tierra. Habían pasado varias personas por aquí. ¿Aquí dentro?, Robert preguntó. ¿Simplemente los dejan como basura? Es el único lugar cercano donde la gente no viene a hacer demasiadas preguntas, dije. No es bonito. Pero somos personas, se burló. ¿Ni siquiera nos entierran? ¿No enterraste a papá? Mira, tú siempre has estado muerto. Y nosotros no teníamos que hacer algo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué una maldita mina polvorienta en medio de la nada? No lo sé, admití. Nos miramos mutuamente. Uno de los ojos de Robert estaba actuando de nuevo, y su respiración se había ralentizado hasta detenerse. Me sentí de repente consciente del peso de mi pistola. Ni siquiera sé por qué querías venir aquí, Robert. Continué. Nada bueno puede salir de esto. Necesito verlos. No había nada que discutir con él. Encendí la linterna y me dirigí al interior. Esperaba un hedor impío, pero no había nada más que un leve olor a sal, tiza y agua rancia. Robert se adelantó a mí. A 10 metros estaba más oscuro que la noche. Más adentro podía oír un viento silbante desde abajo.
Robert siguió caminando. Sus ojos reflejaban mi linterna. El túnel se abrió en una cueva más grande más adelante. Aquí era donde habían arrojado los cuerpos. Salimos a una pequeña meseta, a unos 2 metros sobre el nivel del suelo. Toda la habitación, casi tan ancha como una cancha de baloncesto, estaba llena de bolsas de basura. Cerca de la meseta había suficientes para hacer una rampa. Me llamó la atención la cantidad de personas que debieron ser arrojadas aquí a lo largo de los años. La sala se extendía hacia los túneles adyacentes, también llenos de bolsas de basura. Había un túnel lateral conectado a la meseta que se extendía más adentro. Robert se detuvo y se quedó mirando. Intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero no tenía sentido. Debía haber cientos de muertos solo en esa habitación. Aún así, no había olor. ¿Por qué no había olor? Robert y yo pasamos a la cámara adyacente. Era un poco más pequeña, pero mucho más profunda. Había una vieja y desvencijada escalera que conducía a una cámara inferior, al menos a 3 metros de profundidad. En la esquina, el suelo se había derrumbado, dando lugar a una estructura de cueva natural. «Dame la linterna», dijo Robert. «Tengo que ver lo que hay ahí abajo». «Solo son más cuerpos», dije. «Eso es todo lo que encontrarás allí. Cuerpos. No. Ay, tengo que...» «Robert, por favor», insistí. «Nada bueno puede salir de esto». Todos eran como yo. Robert se giró hacia mí. Sus ojos reflejaban la luz como un caleidoscopio. Juraría que su boca parecía más larga, como una serpiente desencajando su mandíbula. «Todos son como yo. Todos como yo». Se acercó a mí, señalándome. Retrocedí, preparándome para dar la vuelta y correr. «Como yo. Todos como yo. Todos como...» Se detuvo, y su mirada se giró hacia abajo. Se fijó en mi mano, apoyada en mi pistola. Ni siquiera había notado que la había agarrado. No fue una decisión consciente. Corrí. Era demasiado rápido. Me quitaría la pistola de la mano antes de que tuviera la oportunidad de disparar. Él era más rápido que yo, pero yo le llevaba ventaja. Era solo una fracción de segundo. «Todos como yo. Todos como yo», gritó, desesperado. Es difícil describir lo que se siente al correr por tu vida, cuando sientes lo débil que es tu cuerpo y lo mal preparada que estás. Sentí que se me escapaba la respiración mientras mi cara se ponía cada vez más roja. Mis piernas se doblaban por debajo. Bastaría con una piedra mal colocada para que me cayera de golpe. «Como yo. Todos como yo». Sentí que algo me rozaba la espalda. Me detuve, bruscamente, y me preparé para un ataque. Cuando Robert se abalanzó sobre mí, los dos caímos al suelo. Sentí que sus manos buscaban la pistola. Solo ahora me di cuenta de que estaba jadeando. «Robert, por favor». «Ellos eran todos», me arañó. Se le había ido el color de la cara y sus ojos se habían vuelto negros. Podía ver cada diente de su boca. «¿Cómo?» Se puso de rodillas y se acercó a mí con los brazos extendidos. Tumbada, me giré, con el arma de mano apuntando hacia él. Esa vez me acordé de quitar el seguro. ¿Pero estaba cargada? Yo. El arma se disparó. Una resonancia física que rebotó por las paredes. Me había acordado de recargar después de la otra noche.
Gracias a Dios. Le dio de lleno en el pecho, abriendo un agujero en la camisa de repuesto. Por un segundo se limitó a toser y a mirar su herida, para inmediatamente cargar contra mí por segunda vez. Disparé 2 veces más. ¡Para!, le grité. ¡Contrólate, maldita sea! Volví a levantarme. Se quedó sentado, apoyado en la pared. Como yo, resopló. Todos como yo. No sabes lo que... Hubo una segunda voz y, en algún lugar profundo de las cuevas, una tercera. Como yo, susurró. Y yo. Una cuarta, una quinta. Docenas de ojos reflejando mi linterna mientras me alejaba hacia la entrada. Y mientras Robert se quedaba cada vez más quieto, había movimiento en las profundidades de las cuevas agitándose. Me giré y corrí, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban. De vuelta a la luz del día, miré por última vez el pozo de la mina. No era un simple pozo. Había cosas ahí abajo. No estaba bien. Tropecé hacia atrás, cayendo de golpe en el camino de tierra húmeda. No podía apartar los ojos de la mina. Veía los ojos reflejados. Incluso ahora, si escuchaba y el viento giraba en sentido contrario, podía oírlos. Como yo. Todos como yo. Debo haber estado sentada allí durante al menos 20 minutos. No recuerdo en qué momento se devolvieron, pero no importaba. Nunca había estado tan asustada en mi vida, y mi cuerpo todavía estaba tratando de averiguar cómo pensar con claridad. Eso había sido muy complicado, y no podía entenderlo. Aquí es donde habíamos dejado los cuerpos, año tras año, y ahora, de alguna manera, estaban despertando. ¿O habían estado despiertos todo el tiempo? No tenía ningún sentido. Nunca lo tuvo. Oí que alguien se aclaraba la garganta. Me puse en pie en un abrir y cerrar de ojos, dispuesto a levantar mi pistola. Estaba cubierta de suciedad, la mayor parte de la cual se había secado. Parpadeé para dejar una gota de sudor, tratando de concentrarme. He oído que tenías un pasajero. Oficial Ken, debería haberlo sabido. Se había enterado de lo mío con Robert en el supermercado y se puso en evidencia. ¿Cómo supo? Marley O'Donnell vio tu coche aparcado cerca. Me llamó y yo sumé 2 y 2. Por supuesto, los O'Donnell prácticamente vivían de pie. Con 8 San Bernardo salían mucho. ¿Te importa bajar el arma?, preguntó el oficial Ken. No me había dado cuenta de que estaba levantada. Nos sentamos en una gran roca que daba a la entrada del antiguo pozo de la mina. Ken estaba callado. Se daba cuenta de que había visto algo. Tal vez lo que había visto era suficiente castigo por mantenerlo oculto. Ya no sé qué pensar, dije. Los cuerpos siempre han estado ahí, Ken, pero no sé cómo lidiar con eso. Ni siquiera sé qué es esto. He oído todo tipo de historias a lo largo de los años, asintió Ken. La mayoría de ellas de borrachos que intentan quitarse imágenes desagradables de la cabeza, botella a botella. Pero algunas de esas historias, bueno, se te quedan grabadas. Entonces, ¿qué es eso?, dije, señalando la mina. ¿Qué hay ahí realmente?
Mi padre me dijo que nuestra familia estaba haciendo eso desde que los primeros colonizadores escandinavos llegaron aquí, dijo Ken. Junto al lago, tenían un hombre roca durante la primavera, cuando las piedras que rodean el lago mantenían su calor diurno hasta la puesta de sol. Sabían que los cuerpos saldrían del lago. De ahí viene el nombre del lago, Solsen, roca del sol. Ken volvió a mirar hacia la mina y sacudió la cabeza. Rellenaron los cuerpos con arena y los arrojaron en las cuevas. ¿Y qué pasó cuando abrieron las minas? Nunca hubo minas, se rió Ken. Siempre fue un vertedero. Así que estamos hablando de cientos de años. Más, los nativos lo usaron incluso más atrás. Cientos de años, miles de muertos. No están muertos, suspiró Ken. Son cuerpos, pero no están muertos. ¿Qué quieres decir? Se levantan. Lleva tiempo, pero lo hacen. Si los cortamos, las partes se levantan. Espera. Volví a mirar a la mina. No lo entendía. Solo los números eran asombrosos. Era imposible que hubiera decenas de miles de cuerpos vagando por ahí abajo. ¿Podía ser? ¿Cuánto mide la mina?, pregunté. No mucho. Son profundas, dijo Ken. Son profundas, muy profundas. Y 9 de cada 10 veces los cuerpos se alejan y desaparecen. Fuera de la vista, fuera de la mente. Es como si olvidaran que hay un mundo exterior. Ya no están fuera de la vista, Ken, suspiré. Están volviendo a subir. Están en el nivel del suelo. Señalé la entrada con mi pistola. Tal vez a 6 metros. ¿Ninguna mentira? Ninguna. Ken lo comprobó por sí mismo. No tuvo que ir muy lejos para ver los ojos reflectantes que lo miraban. Retrocedió. Ver a otra persona con el mismo temor de Dios en sus ojos que yo había tenido me calmó. De alguna manera. No estaba loca. Ken, en cambio, estaba enloquecido. Caminó en círculos durante unos minutos, gruñendo y consultando su teléfono. De repente, volvió a acercarse a mí. Tenemos que hacer algo, dijo. Tenemos que deshacernos de ellos. No podemos tener gente haciendo guardia aquí para siempre. ¿Qué es lo que...? Esos malditos van a salir, gritó Ken. Cuando les demos la espalda, estaremos jodidos. Todos nosotros. Solo mira lo que le hicieron a los Smalley. Asentí con la cabeza. No sabía si tenía razón o no, pero la idea de que Henry tropezara accidentalmente con ese lugar con sus amigos, encontrándose cara a cara con esas cosas, no podía vivir con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo, dijo Ken, y necesitamos más gente para hacerlo. Ken llamó a los O'Donnell y a las hermanas Nikki. Les tomó menos de media hora para conseguir un tractor en el camino. Estaban armados hasta los dientes. Marley O'Donnell tiraba de un remolque con 6 barriles azules. Tardé unos segundos en reconocerlos. Era la reserva de gasolina de la familia Smalley. Todavía no podía creer que se hubieran ido. Me perdí entre la charla. Todo el mundo hablaba con todo el mundo. La gente estaba revisando la entrada de la cueva, desatando los cañones, cargando sus armas. La hermana menor de Leslie, Nikki, me dio una caja de munición de pistola. Hablaban de tomar el pasillo principal y de tirar los barriles por el pasillo derrumbado del fondo. Me estaba poniendo ansiosa. Nunca juegues con fuego.
Me llevaron a lo largo cuando el equipo se acercó a la entrada de la mina. No pude ver ningún ojo brillante que me devolviera la mirada, así que tal vez lo que fuera que había allí se había retirado. Tampoco vi a Robert. No pude evitar preguntarme si se había movido o si alguien lo había movido. En cualquier caso, no tenía ganas de volver a verlo. De dos en dos, entramos. Dejamos los barriles fuera. Primero teníamos que despejar el pasillo principal. Acabé junto a Leland O'Donnell, el patriarca de la familia. Un anciano caballero con una debilidad por sus parientes. Bastante simpático si tenía su propia familia. Pero el hombre no tenía paciencia para nada más moderno que un módem de 56K. Eso era doblemente cierto para las opiniones. ¿Sabes por qué acaban en el lago?, susurró. ¿Tu padre te lo ha contado alguna vez? No, siempre han estado allí. El río Stygia, sonrió. Los muchos ríos del mundo de abajo. Y hay una cosa sobre los ríos, ya sabes, todos tienen que acabar en algún sitio. Como un lago, asentí, o un océano. Así que cada pequeño río tiene que llevarlos a alguna parte. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe resonante. Lo que más me sorprendió fue que mi cuerpo ni siquiera pareció reaccionar. Era como si ya estuviera en el punto máximo de estrés. No había lugar para ir desde allí. Y, sin embargo, mis oídos gritaban. Creo que hay pequeños ríos en todo el mundo, dijo Leland, levantando la voz. Todo el camino es aquí hasta China. Eso deja un montón de preguntas. Sonreí. Como, ¿por qué pueden saltar tan alto? ¿Voy a acabar yo también en un lago algún día? Inteligente, sonrió Leland. Pero te olvidas de que esa gente ya está muerta. Ya no tienen el peso del mundo que los agobia. Pueden ir a la deriva. Eso es sorprendentemente literal. La mayoría de las leyes de las sierras antiguas son literales, sonrió. Dicen que hay cosas ahí fuera que pueden comer literalmente la muerte. Para ellos, no somos más que trigo. Y ahí dentro son las cáscaras. ¿Comer la muerte? ¿Qué estás? Otra serie de fuertes golpes. Luego el silencio. Cuando entramos en la primera sala principal, había sorprendentemente pocos de ellos. Ken y las hermanas Nikki ya se habían ocupado de 6 de ellos. Ken llamó por delante para que empezáramos a meter los barriles. Marley, O'Donnell y yo tardamos 3 turnos cada uno en meterlos todos. Cada pocos minutos, había otro disparo. Parecía que teníamos tiempo de sobra, pero no podía evitar sentir que tenía que vigilar mis pies. Tenía la inquietante sensación de que, justo debajo de mis suelas, algo se movía. Algo inmortal y cruel. Las cáscaras de las que hablaba Leland O'Donnell. Cuando por fin habíamos metido los 6 barriles, la mina estaba quieta. Cada paso que dábamos resonaba sin oposición. Estábamos solos, iluminando las paredes húmedas y las bolsas de basura rasgadas con nuestras linternas. Todavía hay pólvora ahí abajo, dijo Leland. Un fuego lo suficientemente grande y deberíamos cerrar ese lugar para siempre. Comenzamos a verter barril tras barril de gasolina. Dejamos un rastro hasta la entrada principal. La despejamos y la encendimos. Al cabo de unos minutos, podíamos oír las llamas más adentro y oler el plástico quemado. Nos sentamos todos en medio círculo, mirando la mina en silencio. Esperamos un par de horas. El fuego seguía avanzando. En un momento dado sentimos que algo se movía.
Leland supuso que el fuego había empezado a romper los soportes de los niveles inferiores. En un momento dado, pudimos sentir una pequeña explosión. El tractor se movió, haciendo un incómodo crujido metálico. Alrededor de la hora de comer, los soportes del primer nivel se agrietaron. En pocos minutos, pudimos oír cómo se derrumbaban los pasillos. Sonaba tanto como un trueno que me imaginé que lo había oído antes. Cuando la entrada finalmente se derrumbó, el humo era tan espeso como el aceite. Todos nos quedamos parados por un momento. Leslie Nicky fue la primera en decir en voz alta lo que todos estábamos pensando. Nada va a salir de ahí. Decidimos que comprobaríamos más tarde esa noche, solo para asegurarnos. Por muy improbable que fuera, no íbamos a dejar eso a medias. Si esas cosas realmente no morían, podríamos haber estado prolongado lo inevitable. Pero me imaginé que las cenizas caminarían mucho más lento que las piernas. El resto de mi día fue sorprendentemente normal. Me duché, puse la mesa, me dormí en el sofá junto a Daniel. El ballet habitual de todos los días. Cuando sucede algo tan poco natural e imposible, es mucho más fácil compartimentar. Todo parecía un sueño. Daniel ni siquiera me preguntó por Robert. Todo lo que tenía que decirle era que lo había resuelto. No fue hasta que me metí en la cama esa noche que mi mente me alcanzó. Mientras estaba despierta, mirando al techo, casi podía saborear el plástico quemado. Podía imaginar los ojos brillantes de Robert, mirándome. Llamaron a la puerta con cuidado. Antes de que pudiera responder, Henry entró. ¿Estás bien?, susurré. Daniel estaba inconsciente. Henry asintió. Hay humo en el patio trasero, susurró de vuelta. Creo que hay un incendio. Me levanté de la cama, salí al pasillo y comprobé la ventana trasera. Nuestro patio trasero no es grande. No lo usamos para mucho más que para una barbacoa ocasional. Había un viejo columpio de neumáticos de cuando Henry era más joven. Pero eso era todo. El resto del patio era solo un espacio de almacenamiento. Y tal vez algún día. Pero ahora había una fina columna de humo que surgía del suelo. Una idea me asaltó. Ve a despertar a mamá, dije. Ahora. Henry asintió. Sus ojos se abrieron de par en par y echó a correr. Me apresuré a entrar en el baño y abrí el grifo. Como me temía, el agua estaba negra, olía a ceniza. Las cuevas estaban río arriba de las aguas subterráneas. Me puse un par de pantalones y salí a toda prisa hacia mi coche. Todavía tenía la pistola escondida allí. Mientras la cogía y comprobaba mi munición, pude oír disparos más adelante. Columnas de humo que se elevaban por encima de los tejados. Al menos una docena. ¿Mamá? Henry llamó desde la puerta principal. Hay alguien en el patio trasero. Trae a tu madre. Volví a gritar. Entra a la casa y cierra las puertas. Aléjate de las ventanas. Doblé la esquina del patio trasero. Pasé corriendo por delante de la parrilla y noté los mismos ojos reflectantes que había estado temiendo todo el día. Henry tenía razón. Había alguien en el patio trasero. Uno de ellos estaba allí de pie, junto a un agujero humeante en el suelo. Antes de que nos mudáramos, había habido un pozo en la propiedad, pero lo habían rellenado hacía más de una década. Sin embargo, eso no había impedido que el hombre estuviera de pie en mi patio trasero. Durante unos segundos, nos miramos el uno al otro, sus ojos reflectando la luz de la cocina.
Apenas pude ver algún detalle de él. Era ligeramente más alto que yo y tenía una cabeza con una forma extraña. Pero eso era todo lo que podía decir. Cuando se acercó, levanté mi pistola. «Vuelve a bajar», le dije. «Solo vuelve atrás». «No puedo volver», resopló. «No puedo ir». El suelo se descoloraba con cada paso que daba. Los tulipanes de Daniele se habían vuelto azules y la hierba había empezado a marchitarse. Apunté. «No puedo», repitió. «No puedo». «Por favor», le supliqué. «Solo, por favor». Con un movimiento sin esfuerzo, saltó en el aire. Lo había visto antes. 6 pies, en línea recta, casi sin peso. Parecía tan fácil. Alguien sin el peso del mundo. Como había dicho Leland, ahora podía verlo. «No puedo», susurró la voz mientras se desplomaba. Me hice a un lado mientras el cuerpo caía desventuradamente sobre mi parrilla, derribándola y derramando carbón sobre el adoquín. Salí de mi indecisión. El mundo volvió a mi mente cuando levanté mi pistola. Solo ahora reconocí al hombre que estaba en el suelo. Era el mismo hombre barrigón que había visto sacar a mi padre del agua hacía casi 20 años. La misma piel pálida, los ojos hundidos y el cabello ralo. Para mí, habían pasado décadas, pero ese hombre muerto seguía siendo el mismo, y ahora se retorcía en el suelo, intentando recuperar el equilibrio. Gruñía por el esfuerzo con el cuerpo manchado de vetas negras. «No puedo», resopló, tratando de volver a levantarse. «No puedo». La disparé 6 veces y corrí. Ni siquiera me detuve a comprobar si la había atado. Solo tenía que ir. Los siguientes minutos son un borrón. Daniele y Henry se habían escondido en el armario. Entré por la ventana del baño, que habían olvidado cerrar. Estaban gritando. Yo les devolví los gritos. Teníamos que llegar al coche. Teníamos que irnos. Teníamos que actuar. Daniele no entendía. Henry estaba asustado. Mis instintos me obligaron a un impulso único para proteger a mi familia e irme. No llevaba nada más que los pantalones cuando subimos al coche. Me resultaba extraño pisar el acelerador sin zapatos. Casi atropellé a alguien cuando salimos del camino de entrada, superando el límite de velocidad al pasar junto a nuestros vecinos. Alguien estaba disparando. Alguien gritaba. Los cristales se rompían. Daniele le gritaba a Henry que se pusiera el cinturón de seguridad. Lo repetía una y otra vez, tratando de obligarle a escuchar. Parecía una cosa tan mundana como cepillarse el cabello mientras la habitación estaba en llamas. Sin embargo, Henry lo hizo. Yo también lo hice. Daniel estaba a punto de hacerlo cuando chocamos con el borde de un coche que salía de una carretera secundaria. Colisión. Por una fracción de segundo, todo quedó en silencio. El silencio se hizo más fuerte hasta que se sintió como una manta sobre mi mente. Tenía las manos entumecidas, pero busqué a Henry. Le toqué la rodilla, tratando de ver si estaba bien. Daniele yacía inconsciente, con el brazo derecho roto por varios sitios. De alguna manera, el coche seguía en marcha. En algún lugar de mi mente, oí que Henry me llamaba. Lo vi señalar. Había gente fuera. No te preocupes, tosí. Solo cierra las puertas. Salí aturdida, sin darme cuenta de que había dejado mi pistola. Había cientos de ellos. Desfilaban por las calles,
Una turba en un paseo de medianoche. Trepaban por las ventanas, arrancaban las puertas de los coches, arrastraban a la gente a la calle. 7 de ellos habían reunido a mi alrededor. 2 niños, una mujer mayor y 4 adultos. No podía enfocar sus caras. Estaba segura de que tenía una conmoción cerebral. Sin embargo, no pude evitar fijarme en que nunca parpadeaban. El reflejo en sus ojos no cesaba, como las estrellas. No, suspiré. Solo... no como tú. Yo no... ni siquiera... Uno de ellos me rodeó, subiéndose al capó del coche. Parecía especialmente interesado en Daniele. Le grité: «¡Aléjate, maldición!», grité. «¡Aléjate de ella!». Di un paso demasiado rápido y tropecé con mis propios pies, cayendo con los hombros sobre el pavimento. El mundo daba vueltas. Las estrellas parecían moverse en extraños patrones, alineándose en constelaciones que nunca había visto antes. Entonces apareció Robert. Puede que haya estado allí todo el tiempo, o que haya aparecido de la nada. Era imposible saberlo. Estaba completamente fuera de mí. Tanteé con la mano, y las yemas de los dedos rozaron su fría mejilla. Era real. Estaba allí. «Sé dónde ir», dijo. «Soy el único que se acuerda». ¿Dónde vas a...?» «Gracias», dijo, «por traerme a casa. Yo te maté. Te disparé». «Sí», asintió. «Lo hiciste». Alguien abrió de golpe la puerta del conductor. Henry estaba gritando. Nunca lo había oído gritar así. Intenté protestar. Tanteé con mis brazos, pero me sentí impotente. Vi cómo se metían en el coche. Escuché a Henry luchar contra el cinturón de seguridad. Más cristales rompiéndose. ¿Había olvidado el seguro para niños? Grité. Grité hasta que mi garganta quedó ronca. Sentí que unas manos frías me sujetaban y me tapaban la boca. Mano tras mano tras mano, cubriendo mi cara, hasta que el mundo se oscureció. Olía a tierra, a agua del lago, a cenizas. Lo último que recuerdo de esa noche es que las manos me soltaron. Rodé sobre mi estómago. Los vi vagar por el camino, al unísono. Luego, sin esfuerzo como siempre, ascendieron. Cuerpos muertos, elevados verticalmente, en un cielo nocturno lleno de constelaciones imposibles. Marionetas subidas para unirse al titiritero. Sus ojos incesantes reflejando las estrellas. Robert y su padre, uno al lado del otro. El hombre recuperó sus gafas. Esa noche, la luna brillaba en negro. No puedo explicarlo, simplemente lo hizo. A la mañana siguiente, no sabía qué hacer. El coche estaba vacío. Asientos enteros habían sido arrancados y dejados en medio de la calle. Más adelante encontré los cuerpos de las hermanas Nikki. Habían hecho una última parada junto al supermercado. Los O'Donnell habían desaparecido, lo mismo que el oficial Ken. Me costó horas poner mi cabeza en el espacio para pedir ayuda. La gente vino desde Aurora Falls. Estaba vendada, y recuerdo que alguien hizo preguntas que no pude responder. Después de eso, fue solo un circo. Tengo que escribir esto. Tengo que poner esas palabras en papel. Alguien tiene que saber que lo que dicen no es cierto. Me dieron la vida como agradecimiento, no como resultado de una loca casualidad. Dijeron que fue un accidente, un fracaso que causó una fuga masiva de gas natural. 12 muertos, 19 desaparecidos.
excepto que la gente no dispara las fugas de gas, no saca a la gente de sus coches, y te juro que había muchos más cuerpos que 12. Solo mira las fotos. Los agujeros en el suelo siguen humeando hasta el día de hoy. Puedes ver la hierba marchita y las flores anormalmente azules, incluso en los periódicos. En los malditos mapas de Google, todo está ahí. Todavía los veo a veces. Puedo sentirlos. Miro al cielo, y sé que algunas de esas estrellas son solo ojos, mirando hacia abajo. Un día vendrán por nosotros, y cuando eso ocurra, no habrá palabras bonitas ni encubrimientos que cambien el hecho de que esas manos frías nos agarrarán y nos llevarán a todos al río de los muertos. Y un día despertaré en las orillas del lago Solsen, habiendo dejado atrás todo el peso del mundo. Y ellos estarán allí. Reiremos, despreocupados e indiferentes. Lo verán. Todos ustedes lo verán, maldición.